Quiero poner rápidamente en contexto este tema. Yo esta mañana tuve la oportunidad también de presentar un trabajo que tiene que ver con una categoría que he estado trabajando que se llama la gramática del saber escolar y que, no lo dije esta mañana, es el resultado pues de mucho tiempo de investigación, pero que lo volví proyecto para mi año sabático. Me dieron un año sabático en la universidad y me dediqué ese año a trabajar ese tema, y además pues tuve la posibilidad de viajar a Europa y quise hacer una serie de entrevistas, visitar algunos museos pedagógicos, museos escolares y contactarme con algunos académicos intelectuales tratando de poner como a prueba esa categoría, y ahí me encontré con este debate. Y entonces me puse a leer y a documentarme y a informarme y a enterarme de qué se trata, y pues me puse en la tarea de escribir esto, pues un trabajo más largo, más extenso, pero pues para efectos como de esta presentación resumí y sinteticé un poco lo que hasta ahora he encontrado en ese debate. Es un debate que así se llama allá, como vamos a ver. ¿Allá qué es? Vamos a ver, sobre todo en Francia y en España y un poco en Italia, y vamos a ver qué resonancias tiene ese debate acá en Colombia, pero eso sí es un trabajo nuestro, o sea, ya es la lectura que hagamos de ese debate para ver nosotros aquí en Colombia, aquí en nuestras universidades, eso qué tiene que ver con nuestras propias discusiones. Bien, en los últimos años, en algunos países de Europa, especialmente España y Francia, se ha venido discutiendo por diferentes medios, la televisión, la radio, la prensa escrita y también en artículos de revistas especializadas y en libros académicos, discutiendo qué tanto la escuela hoy está garantizando una formación adecuada a lo que llaman las características de la sociedad contemporánea. Y es un debate álgido y muy difundido, repito, por los medios de comunicación, pero también en el mundo académico. Y este debate se ha perfilado en términos de quienes defienden la pedagogía, que se llaman pedagogos, y quienes la atacan, que se llaman antipedagogos. Ellos se llaman a sí mismos antipedagogos. En Francia, según Fernando Gil, un profesor de la Universidad Complutense con quien también tuve la posibilidad de conversar, en Francia, según Gil, se habían reseñado 105 libros dedicados a criticar a los pedagogos entre 1976 y 2017, haciendo énfasis en el más sonado enfrentamiento entre Finkielkraut y Philippe Mérieux. También Gil menciona el artículo de Forestier, un artículo de 2017, en el que analiza 1.123 artículos de prensa entre 1959 y 2017, es decir, más de 50 años, donde se hacen críticas abiertas al papel de la pedagogía en las reformas educativas, especialmente, dice el autor, en momentos de crisis social, es decir, en esos largos 50, 60 años, momentos de crisis social, se agudiza la crítica a los pedagogos, es lo que encontró este autor. En España, uno de los libros más exitosos en la literatura antipedagógica, porque así se llama allá, es el de Fernández, García y Galindo, 3 autores, del año 2017, que ya tiene 3 reediciones y una reimpresión, que se llama Escuela o Barbarie. Y ese texto ha trascendido al escenario político porque el partido de izquierda Podemos incluyó dentro de su programa educativo una consigna que dice, ni rastro de pedagogos. Aunque en Latinoamérica o en el mundo anglosajón
el debate no ha llegado a ese punto de polarización y no se ha denominado así. Los argumentos que se esgrimen sí aparecen de alguna manera sustentados de diferentes formas, aunque por ejemplo en Ecuador hay un autor, Sánchez Praga, en el 2003, que propuso un manifiesto antipedagógico. Pues bien, queremos reseñar los principales ejes de la discusión planteada entre los llamados pedagogos y antipedagogos, para derivar de allí elementos que nos permitan traer a nuestro contexto la pregunta por la vigencia actual de la escuela y por lo que en ella acontece. Y ahí es donde yo hago una conexión con la charla de esta mañana y sobre mi pregunta por la gramática del saber escolar. El debate no es fácil de dilucidar y no se trata de ponerlo en blanco y negro, porque está lleno de matices. Entre uno y otro argumento en torno a lo que hoy sucede con la educación, se mezclan unos con otros. Es decir, algunos están de acuerdo, como se verá, con que se recupere la educación memorística en la escuela, y al tiempo cuestionan la fe en la informática. Otros, que también sostienen la importancia de la memoria, alegan que la informática es un excelente medio para ello. Unos consideran que la educación que reciben los niños y los jóvenes en el entorno mediático es altamente peligroso para la formación en valores y reclaman una escuela centrada en la disciplina y en el rigor, mientras que otros consideran que una escuela que no se deje llevar por los cantos de sirena posmodernos debe hacer más énfasis en los contenidos que en la formación de valores como la empatía o la dialogicidad. Se pueden encontrar estos dos argumentos alegando en contra de los pedagogos y expertos educativos por considerarlos posmodernos, herederos de la pedagogía de lo fácil y superficial, o en contra de economistas interesados en empobrecer culturalmente al pueblo. Dicen, a pesar de que entre sus argumentos se encuentren puntos de vista claramente enfrentados. A veces hay críticas a los pedagogos de las universidades y otras a programas educativos que se impulsan desde los gobiernos o desde las agencias internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial o la Comunidad Europea, con proyectos como PISA, por ejemplo, como si en todas esas agencias hubiera acuerdo. En otros casos se ve a los pedagogos cuestionando abiertamente las políticas educativas que hegemonizan hoy el panorama mundial. En España, por ejemplo, se ubica a Ortega y Gasset, a Unamuno o a Fernando Savater como impulsores de la mediocridad educativa y teóricos de la pedagogía activa que tienen en crisis a la educación. Otras veces son citados para defender la idea de una educación firme, exigente y rigurosa, y necesaria para salvar a la educación. Como se verá, no es un debate fácil y no será posible analizarlo como si poseyera una lógica intrínseca, pues no la tiene. Leeremos este debate más bien como parte de un acontecimiento que atraviesa el devenir de la escuela y delimita sus fronteras hoy, como lo mostraremos en detalle. Haría falta una lectura histórica de lo que pasa hoy con la educación escolar para dimensionar las críticas que se le hacen, sea para reclamarle porque ya no enseña contenidos y disciplinas a los jóvenes, o porque se considera que mantiene unas estructuras rígidas, obsoletas para este tiempo de cambios veloces y que demanda mentes flexibles e innovadoras. Philippe Mérieux, nos ayuda a mirar en perspectiva temporal este fenómeno cuando señala, comillas, en 1981, Neil Postman, quien había escrito algunos años antes duras páginas para exaltar la función subversiva de la enseñanza, publica en Francia Enseñar es resistir y explica que la escuela tiene un rol termostático y debe de alguna manera constituirse en el contrapié de la temperatura ambiente
cuando dominaba una sociedad normativa con una presión familiar, religiosa y moral que colocaba a los individuos en posición y una dependencia sistemática, la educación debía tener una función crítica y emancipadora. Pero ahora que los sistemas normativos se han roto en pedazos, ahora que nadie se atreve a imponer normas a los niños, debería la educación en general, y la escuela en particular, facilitar los sistemas de los límites necesarios para la vida social. Cierra comillas de Philippe Mérieux. Mérieux cita a Postman porque junto a otros intelectuales como Neil, Roger o Illich, lideró en los años 60 un movimiento fuerte en Estados Unidos y en Europa de escuelas libertarias o abiertas, y paradójicamente, o cumpliendo el rol termostático, serían algunos de ellos quienes reclaman hoy la firmeza disciplinar como el primer valor a recuperar en la escuela. En esta ocasión no vamos a profundizar en esa mirada histórica. Nos ocuparemos más bien de dibujar la trama del debate que se ha planteado, especialmente en España y Francia, como ya dije, entre los llamados pedagogos y antipedagogos. En primer lugar, veremos cuáles son las principales ideas que sustentan los llamados antipedagogos. Bueno, tengo una lista de autores, de libros que he estado revisando, de donde saco todos estos elementos. Son ideas que no necesariamente muestran una coherencia y un consenso, entre ellos no hay necesariamente consenso. Pueden ser contradictorias incluso algunas ideas, algunas tesis de unos y de otros. Pero organizamos el siguiente cuadro en dos columnas, donde se reseña, por un lado, qué es lo que critican y por otro lado, qué es lo que promueven. Y en cada columna se clasificaron las diferentes ideas por temas, de la más recurrente a la menos recurrente. La lista de ideas en contra o a favor es mucho más extensa. En realidad, aquí no pretendemos agotar el tema, pero sí es una muestra representativa. El texto que estoy trabajando, pues desarrollo esto en profundidad. Cada uno de estos son como temas que agrupan una serie de enunciados que he ido encontrando en esos libros y esos artículos. Los antipedagogos critican en primer lugar que se debiliten los contenidos y que se fortalezca la pedagogía. Es una crítica. Cuestionan la falta de esfuerzo y el camino fácil que se propone hoy en la escuela. Cuestionan la igualdad. Cuestionan la prevalencia de intereses económicos en los discursos educativos de hoy. Cuestionan la libertad. Cuestionan la sobrevaloración de las emociones en la educación contemporánea. Cuestionan la idea de innovación y critican el afán por el cambio. Están a favor, ellos, en general, de la tradición, de las ciencias y la alta cultura, del esfuerzo y la disciplina, y por eso no creen en la igualdad, de la didáctica, están a favor de la didáctica, no de la pedagogía, están a favor de la igualdad en las diferencias, es decir, reivindican la diferencia por encima de la igualdad, y están de acuerdo con las jerarquías cognitivas. Me voy a detener un poco para el análisis de estos planteamientos en uno de los libros más extensos y académicamente bien fundados para profundizar en el planteamiento de los antipedagogos. Se trata del libro de José Sánchez del año 2018, llamado El culto pedagógico. Quien remite el problema, el autor remite el problema a un debate desde los griegos, que vendría desde los griegos, y básicamente opone la idea platónica de educación,
basada en la razón y el esfuerzo de acceder a la verdad para poder ser libre. Y, por otro lado, la idea rusoniana, que renunciaría a cualquier esfuerzo intelectual para hacer una loa a la naturaleza y a la capacidad innata del niño para aprender solo. Expresamente habla de las modas pedagógicas y las relaciona con la propaganda que hoy abunda, referida a la educación de los sentimientos por el camino de los cientos de ofertas de experiencias sensibles que llevarían a la felicidad. Y eso lo asocia con principios pedagógicos rusonianos y de la corriente de la escuela activa, donde incluye a Dewey, a Claparède, a Montessori, el krausismo y la institución libre de enseñanza, que fue muy importante desde finales del siglo XIX en España, dentro de este movimiento de escuela nueva. Y también incluye ahí a la educación que se promovió durante la Segunda República en España, incluye la educación nazi, el modelo franquista de educación la incluye dentro de esas ondas de renovación pedagógica, e incluye ese modelo de la Ley de Ordenamiento General del Sistema Educativo de 1990, que fue muy famoso, que se llamó la LOCSE. Eso después ya se reformó, pero fue una reforma educativa muy importante en Europa, que se expidió durante el gobierno socialista español, después de la muerte de Franco. Entonces ahí junta la reforma de 1970, franquista, con la reforma de 1990, la LOCSE, y considera que hacen parte del mismo movimiento de decadencia educativa, porque se basaba en las ideas rusonianas de la educación. Explica dónde están sus coincidencias de todos esos movimientos, en dónde habría básicamente una intención de adoctrinar en vez de instruir, que es por lo que abogan los antipedagogos, lo cual sometería a la población a la ignorancia, dice en este caso Sánchez, como condición para gobernarla sin dificultades. Es decir, sería una estrategia del poder, promover la educación fácil. Se esfuerza por mostrar con algún cuidado dónde es que todas esas diferentes corrientes intelectuales y programas político-educativos que siguen la corriente rusoniana coinciden a la hora de cuestionar la educación que consideran tradicional y promover la formación en valores. De esa manera se hacen generalizaciones que terminan poniendo en cuestión a la pedagogía misma y sus pretensiones de sistematicidad y disciplinarización de su saber. Cito a Sánchez, comillas, dicho directamente, no puede haber saber o ciencia de la educación. Se tratará en todo caso de una técnica o práctica docente que trate sobre los procesos educativos, Se tratará en todo caso de una técnica o práctica docente que trate sobre los procesos adecuados para la instrucción técnica y académica, cuya base no puede ser más que filosófica. Bajo la lupa de un análisis materialista del estatuto gnosiológico de la llamada pedagogía, esta aparece desprovista de un campo categorial cerrado. Aquello de lo cual se debería ocupar la pedagogía resulta ser un marasmo de realidades que se cruzan y confunden y que al mismo tiempo comprometen a otras tantas ciencias o disciplinas teóricas. Hasta ahí Sánchez. La crítica a la pedagogía que se expresa en esta cita se fundamenta en dos hechos. Primero, que no hay categorías porque es una práctica. Y segundo, que no puede ser una disciplina porque toma elementos de otras. Los llamados pedagogos serían los profesores de los departamentos de pedagogía o de teoría e historia de la educación que no tienen contacto con la realidad de la escuela. Es lo que denuncian los antipedagogos. Es a ellos a los que se cuestiona duramente por ejercer como pontífices de los procesos educativos, despojando a los maestros de escuela, colegios o institutos del saber sobre la enseñanza, produciendo lo que llaman escuela basura.
El ataque más recurrente es que estos teóricos de la educación han terminado por sostener que la pedagogía es la teoría de la enseñanza, de manera que en última se podría enseñar sin tener en cuenta el contenido que se enseña. Esta crítica ha sido muy difundida y ya Hannah Arendt, en 1958, en un texto traducido en 1996 al español, había planteado esa crítica. Ahorita vamos a retomar ese argumento de Hannah Arendt. O ya Rancière, en el 2003, como una provocación en contra de dicha crítica, defenderá justamente la posibilidad de que un maestro enseñe lo que no sabe, en la medida en que reconozca la libertad y las capacidades de su discípulo, el maestro ignorante. La contraparte siempre ha planteado, en cambio, que no basta saber mucho de algo, si no se sabe enseñar, no puede comunicarlo. Los antipedagogos se han empecinado en cuestionar el constructivismo por esta razón, ya que se detienen en las formas como el sujeto construye, es decir, aprende el conocimiento, sin importar en sí, muchas veces, lo que están construyendo o aprendiendo. En un lugar intermedio, Simon y Machelain, en defensa de la escuela, han planteado que de lo que la pedagogía se ocupa es de despertar la pasión por el conocimiento de las cosas mismas, más allá de las características del aprendiz, y que eso solo se logra a partir de la pasión que el maestro tiene por dicho conocimiento. Según Fernando Gil, que les comenté, la tesis de Hannah Arendt había servido a los críticos de la pedagogía progresista para fundamentar sus argumentos, pero luego serían algunos de los teóricos progresistas como Carrera y Luque o Fernández, García y Galindo, que ya les mencioné, quienes en Escuela o Barbarie, ¿cómo es? Les dije que se llamaba el libro. Quienes utilizarían dicha tesis para cuestionar, por ejemplo, el constructivismo, la disminución del valor del conocimiento, la mediocridad intelectual o el papel del maestro como mero animador. Por esa razón no podemos decir que los antipedagogos comparten todos una ideología conservadora o que los pedagogos son de izquierda. No hay una clara identidad política. Jaume Carbonell, creo que lo conocimos muchos en la década del 80 aquí en el movimiento pedagógico, también cuestiona la postura de los teóricos progresistas que han decidido condenar la escuela nueva, a Piaget, a Dewey y a los pedagogos en general por considerar sin más que sirven, dice Carbonell, a los intereses neoliberales. Al final lo que propone Sánchez en el culto pedagógico es que lo que fundamente la educación no sea la pedagogía, sino la filosofía, dejando ver que se trata de una disputa entre disciplinas. Voy a citar a Sánchez. Se ofrece, dice él, se ofrece aquí la configuración de una teoría general de la enseñanza levantada sobre una base filosófica materialista. Lo que propone. Con esto se reconoce que sí se necesitaría una teoría general de la enseñanza, solo que de ella se encargaría la filosofía y no la pedagogía. Y voy a citarlo más en extenso a Sánchez. Dice Sánchez, ya que el basamento de la enseñanza es un proceso de génesis geométrica e institucional, entramado de relaciones que no pueden reducirse a números, átomos, neuronas o afectos, esto es, un asunto que constituye el campo de estudio de la filosofía, es esta disciplina como tal, con independencia de la condición académica o laboral de los sujetos que la ejerzan, la que puede delinear del modo más racional posible la gestión, clasificación y organización de los sistemas de enseñanza y de los planes de estudio en función de las condiciones históricas concretas.
Una geometrización de la enseñanza no puede proceder más que de una institución que tome como referencia la filosofía, capaz de examinar críticamente las diferencias, límites y relaciones entre los distintos saberes. La filosofía, no ya como disciplina académica se enseña en las escuelas y en las universidades, sino como rectora de su planificación, en el sentido explicitado y que constituye en buena medida la tesis medular del libro. A la filosofía le corresponde la función de discriminar las diferencias, contenidos, relaciones, secuencias, etcétera, de la enseñanza de los saberes sustantivos. La función de la filosofía es la de ofrecer resistencia crítica contra la asfixia del saber absoluto, cientificismo y totalitarismo pedagógico. Lo relevante es que el sustrato teórico sea filosófico en el sentido sugerido, esto es, el de una racionalidad común, global, capaz de tomar como material de estudio y reflexión a los demás saberes, ciencias y técnicas y a la filosofía misma. De forma que este estudio global permita diseñar un sistema institucional de enseñanza resistente, potente, sólido, inmunizado contra los reduccionismos ideológicos, religiosos, morales, psicológicos, afectivos, neurológicos, económicos. Hasta ahí la cita de Sánchez. Si esta es la tesis medular de la crítica al populismo educativo, como lo llama él, esto es, la crítica a la pedagogía, se podría convenir que sea la filosofía la que se encargue de todo lo mencionado. Sin embargo, se está reconociendo que sí hay un sustrato teórico en el proceso de enseñanza del que alguien debe dar cuenta. En estricto sentido, sería un cambio formal de nombre. La pedagogía ahora se llamaría filosofía de la educación, porque en realidad todo lo que se describe que haría es lo que le ha dado existencia histórica a la pedagogía como saber. Lo que no es muy claro es cómo en el ejercicio de esas funciones la filosofía va a lograr aislar la enseñanza de la ideología, de la religión, de la moral, de la psicología, de los afectos, de la neurología y de la economía. En efecto, el saber pedagógico no lo ha hecho. Sin esos y muchos otros campos que interfieren en los procesos de enseñanza, no sabemos qué quedaría por discernir. La enseñanza quedaría reducida a una mera técnica, como lo propone Sánchez, con lo que propone con insistencia en su libro, y la impertinencia de teorizar sobre ello se le aplicaría también entonces a la filosofía. Pero la historia de la pedagogía muestra un camino rico en disquisiciones teóricas, nada banales como se pretende mostrar en este debate. Acercarse un poco a la historia de este saber nos permite encontrar no solamente un conjunto de constructos teóricos sólidos que le son propios, sino también una amplia serie de conceptos que le permiten dialogar con otros saberes, en particular con la filosofía. La crítica de los antipedagogos señala que basta la didáctica para resolver el problema de la enseñanza de una disciplina, y que es un prerequisito conocer bien una disciplina científica para poder enseñarla aplicando los métodos adecuados a dicha disciplina. Reducir la didáctica a un método que depende de la disciplina a enseñar sería desconocer las evidencias históricas que muestran cómo la didáctica siempre estuvo relacionado con regiones discursivas que provienen de la psicología, la filosofía, la antropología, entre otras, y que fueron configurando un campo de saber propio llamado pedagogía. No sería un deseo a priori, sino una configuración histórica. Los antipedagogos insisten que por tener relaciones con otras disciplinas, la pedagogía no tiene un estatuto teórico propio, como si las disciplinas tuvieran un origen inmaculado, independiente, de lo que en un momento histórico se afirmara desde diferentes campos de saber. Fernando Gil, en el 2018, en su artículo, asumió una posición intermedia en la dicotómica relación entre pedagogos y antipedagogos, señalando que aunque no comparte muchos argumentos de los antipedagogos, lo cierto es que hay que reconocer excesos que han cometido los pedagogos. Entre otros, además del error de oponer tajantemente la escuela activa a la escuela tradicional, uno de los errores, dice él, que se han cometido, también el de considerar que mientras menos se dominen los contenidos de una ciencia, más fácilmente se puede enseñar. Se refiere a lo que algunos autores como Rancière o Dan Levy, pedagogo de Kennedy School en Harvard,
señalan respecto a que mientras más se conoce una materia, menos apto se está para enseñarla. Hill concilia diciendo, comillas, pocas cosas han hecho más daño a los pedagogos que mantener la identificación entre comprensión del objeto y comprensión del sujeto. Los requisitos para comprender algo son exigencias de ese algo, no solo de la mente que trata de comprenderlo. A esta lo único que le cabe es adaptarse, si puede, a esas exigencias, no construirlas. Tampoco cabe que ese algo sea el que se adapte a nuestras capacidades, sin que al mismo tiempo reconozcamos que entonces ya no es el algo inicial que teníamos. Comprender algo no es comprender ese algo en el modo de comprensión del otro, sino comprenderlo en sí mismo, en su propio sentido, en lo que es, dice Hill, hasta ahí comillas. Una vez más, parece que el problema fuera teórico y no histórico. Por eso se puede caer en otra dicotomía insoluble. El asunto no sería qué tanto el maestro debe dominar los contenidos de una disciplina, o qué tanto el método de enseñanza depende de los fundamentos epistemológicos de cada disciplina, o de la objetividad de algo que es, sino qué tanto el contenido de lo que se enseña tiene que estar organizado en función de una ciencia. Tanto el método como los contenidos que se enseñan son objetos históricos. Es decir, se van configurando en relación con circunstancias históricas que desbordan cualquier debate epistemológico puro, sin contexto. Y esto no es constructivismo, es una perspectiva histórica y, si se quiere, sociológica, pues lleva a reconocer lo que es, pero en medio de sus relaciones y mediaciones con condiciones no subjetivas que hacen posible que sea. Los historiadores de la educación y la pedagogía, los historiadores del currículo y los historiadores de las disciplinas escolares han hecho trabajos muy importantes en los que muestran que la selección de contenidos a enseñar en la escuela es una lucha constante de muchos actores que juegan con sus intereses en la vida política, económica y cultural de las sociedades modernas. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir que la crisis de la escuela se debe a la suplantación de los contenidos por valores, como dicen los antipedagogos. Esa ambivalencia siempre ha estado ahí. Por supuesto que cambian los contenidos y los valores, pero no dejan de disputarse un espacio en la escuela. Es muy larga la lista de autores que se han ocupado de hacer esta historia y mostrar en profundidad sus ires y venires, sin hacer juicios ligeros y generalizaciones simplificadoras. Cito otra vez a Goodson, a Chervel, desde un punto de vista histórico, incluso Chevalar, desde un punto de vista didáctico. Son algunos de los principales autores que han contribuido en este rico campo de investigación a mostrar cómo es que lo que se enseña en la escuela se transforma por el solo hecho de ser enseñado en un proceso nociológico de ninguna manera sencillo. El grupo de Historia de la Práctica también ha desarrollado una línea de trabajo en ese sentido que hemos llamado Historia de los Saberes Escolares, en donde mostramos cómo en concreto se han ido formando dichos saberes en relaciones complejas entre los sujetos, las instituciones y las disciplinas o saberes culturalmente aceptados para definir lo que en un momento histórico determinado y en un contexto geográfico específico se considera válido enseñar y hacerlo de una manera o de otra, siempre en medio de disputas y transformaciones. Pero hay otro problema en el análisis de los llamados antipedagogos. Y es que parten del supuesto de que los sistemas públicos de enseñanza están en crisis en buena parte del mundo occidental porque se ha abandonado la función tradicional de la escuela. Al tiempo que cuestionan duramente la forma como la pedagogía y la sociedad contemporánea habrían convertido la escuela en un club para divertirse, lo cual estaría teniendo mucho éxito. Se deduce entonces que la crisis es de la escuela que los antipedagogos añoran y que la nueva escuela basura, como la llama particularmente Sánchez, goza de buena salud. Ante esta crítica, Hill señala que ha de reconocer que en eso tienen razón, pues se habría puesto de moda en las facultades de pedagogía y en los discursos pedagógicos contemporáneos la idea de que la educación es igual que la vida. Y esto
lo cual conlleva rechazar cualquier tipo de acción intencionada, planificada, calculada para incidir en la formación de los educandos. Y esto para Hill sería contradictorio, pues negaría la esencia de la pedagogía misma, toda vez que su razón de ser sería afectar el entorno y las circunstancias con las que interactúan los sujetos y desarrollar en ellos capacidades para transformarlas. Quienes critican a los pedagogos por defender la improvisación y por oponerse a la normatividad y a las teorías que prescriben lo que se debe hacer, lo relacionan con lo que culturalmente se ha instituido en el mundo empresarial y en la sociedad toda, conocida como emprenderismo, innovación, pedagogías blandas o competencias emocionales. Allí, como en la pedagogía por proyectos que se practica en algunas escuelas, se estaría perdiendo el rigor y la exigencia que lleva a los sujetos a ser críticos y a elevar el espíritu hacia mejores formas de existir. A mi juicio, en esta crítica de los antipedagogos se confunde el nuevo modo de ser del conocimiento en el capitalismo postfordista y las nuevas formas de acumulación del capital a través de la producción de bienes inmateriales, con lo que ha dicho la pedagogía sobre la enseñanza activa de influencia rusoniana. No hacer esta diferencia hace que la discusión no sea posible. Una cosa es el cuestionamiento a la forma como ese modo de ser del capitalismo está queriendo transformar la pedagogía, y otra es el debate acerca de lo que a lo largo de la historia la pedagogía ha planteado sobre los fines emancipadores de la educación. Bueno, vamos a ver qué dicen los pedagogos. Los pedagogos han denunciado este nuevo modo de ser del conocimiento postfordista y también, como los antipedagogos, consideran que está vaciando la escuela de su sentido formativo, independientemente de las ideas diferentes que tengan acerca de lo que significa formar. Voy a resumir, esto es una síntesis, como decimos nosotros en el grupo, tematizada de todo lo que hay en esa literatura que abunda de ese debate. Los pedagogos, ¿qué critican? Los pedagogos salen al debate a criticar el aprendizaje como razón de ser de la educación. Critican la escuela al servicio de intereses económicos, coinciden con los antipedagogos. Critican la falta de esfuerzo y el camino fácil, coinciden con los antipedagogos. Critican la valoración de la calidad por resultados medibles, critican la instrumentalización del maestro, critican el elitismo educativo, que no cree en la igualdad, critican el reproductivismo y el funcionalismo social, es decir, la idea de que la escuela o reproduce las clases sociales o debe servir para solucionar problemas sociales. Los pedagogos, como veremos, se salen de ahí. Critican el autoritarismo, critican el apoliticismo de los antipedagogos, critican la tradición como panacea, critican la disciplinarización de la educación y critican también el afán por el cambio. Como ven, hay cosas que se coinciden. ¿Y qué proponen los pedagogos? Están a favor de ¿qué? De desinstrumentalizar la educación, fortalecer la formación y la pedagogía por proyectos. Están a favor de la formación ciudadana, de la democracia en la escuela, de desinfantilizar la educación y valorar el esfuerzo, de valorar el trabajo del maestro, de valorar y repensar la tradición y la autoridad. Es decir, consideran que la tradición es importante, pero hay que repensarla y la autoridad también. Reconocen la pedagogía como saber, están a favor de la evaluación por procesos y están a favor del respeto a los saberes de los adultos y de los jóvenes. Hay más, pero ahí voy. Simon y Machelain
advirtieron cómo la escuela podría desaparecer si se le fuerza a convertirse en un ambiente de aprendizaje tan flexible y atractivo como el que se da en la llamada realidad virtual, en las empresas de nuevo tipo, en los centros comerciales, en el mercado que ofrece experiencias antes que mercancías, etc. Y allí, con la intención de volver productivo el tiempo escolar, terminarían por diluirse sus fronteras. Sin embargo, lo que estos autores plantean al hacer esta crítica va en una dirección contraria a lo que hacen los antipedagogos. Cito a Simon y a Machelain. Nuestra defensa de la escuela no es una llamada para la preservación incondicional o para un glorioso regreso a sus viejas formas técnicas y prácticas, sino una llamada a experimentar con formas concretas de crear tiempo libre en el mundo de hoy y reunir a los jóvenes en torno al bien común. Una prueba o una experimentación que no están normadas desde un principio por una visión social o humana fija, sino que están informadas por lo que hemos llamado lo típicamente escolar. Yo llamaría, como lo planteé esta mañana, la gramática del saber escolar. Hasta ahí Simon y Machelain. Es cierto que en una mirada de larga duración se podría poner en relación ciertas ideas pedagógicas naturalistas centradas en la acción y en los intereses de los niños con lo que sucede hoy, se podría relacionar con lo que sucede hoy con la educación postfordista, que se centra en la formación por competencias. Pero este es un ejercicio que no hace la crítica antipedagógica. Lo que hace es una asociación libre de ideas sin un sustento histórico, aunque mencionan en varias oportunidades a la pedagogía nueva, refiriéndose a las orientaciones de políticas educativas que se opone a una educación existente basada en contenidos, rápidamente la relacionan con los principios teóricos de las pedagogías activas. Y esta relación solo es posible establecerse si se muestra las filiaciones históricas, empíricas, que realmente hayan tenido. No basta mostrar que coinciden en sus enunciados. Si se detuvieran con más detalle en mostrar las circunstancias históricas en las que esta nueva educación postfordista emerge, se vería cómo la idea de una educación innovadora, liberadora e igualitaria terminó siendo útil al capitalismo, aunque fuera enunciada para fines emancipadores. Esta relación existe, sí, pero no por libre asociación de términos, ni por la buena o mala voluntad de quienes la promovieron. No es un problema subjetivo de buenas o malas intenciones. Es cierto que las políticas educativas neoliberales están contribuyendo a la formación de una masa de jóvenes distraídos en verdades a medias, vaciadas de contenido y promotoras de superficiales valores, orientadas a la construcción de una clientela sumisa y fácil de seducir. Simon y Machelain han planteado también cómo todo esto funciona de una manera tal que somos nosotros mismos quienes buscamos y deseamos ese modo de ser de la verdad, al punto que luchamos por ello como si se tratara de nuestra libertad. Sánchez, en el culto pedagógico, el antipedagogo, también lo muestra cuando señala, comillas, pero liberando afectos no se libera al individuo, sino que se somete en él la inteligencia, única fuente de libertad verdadera, convenientemente desplazada en aquella institución, la escuela, cuya tarea consistía precisamente en fomentarla. Democratizar las pasiones conduce a la demagogia y eventualmente a la barbarie en sus diversas variantes. Democratizar la inteligencia hace posible la democracia. Hasta ahí Sánchez. Compartiendo la idea sobre la ilusión de libertad que nos crea la sociedad actual, Sánchez comete dos ligerezas. Una, que ya señalamos, es confundir lo que las políticas educativas liberales promueven con lo que realmente sucede en la escuela y lo que la pedagogía defiende. Otra es creer que la inteligencia está desprovista de valores y que ella por sí sola promueve la democracia. Una de las críticas más fuertes que le hacen a la llamada pedagogía nueva es su pretensión de proponer una educación integral, incluyendo la formación en valores y la intervención sobre los sentimientos y los modos de ser sujeto en un sentido amplio, como si todas las corrientes pedagógicas, todas las teorías educativas no hubieran querido hacerlo. Toda educación, incluida la que se centra en la instrucción de contenidos,
interviene la subjetividad misma y comporta un sistema de valores y creencias relacionadas con la personalidad y las creencias que incorporan una forma de ser y de ver el mundo. La referencia que Sánchez hace a la Academia de Platón como el ideal de una educación basada en el razonamiento puro que proporciona la ciencia, olvida que tenía como trasfondo un proyecto ético que realizaría la llamada paideia. Todo un modelo de sociedad que formaba un modo de ser hombre, en todo el sentido de la palabra, integrando el conocimiento y la formación en valores en un solo proceso, en el caso de Platón. Una respuesta a todas estas críticas de los antipedagogos ha sido formulada por Philippe Mérieux en un texto que de alguna manera recoge muchos de los argumentos que ha expuesto en artículos de revistas, de prensa, libros y declaraciones públicas que Mérieux ha hecho durante varios años en este debate en Francia. También Simon y Machelain, en su defensa de la escuela, aportan elementos a ese debate. Queda claro, mirando lo que critican los pedagogos y lo que proponen, que en estos argumentos hay una crítica explícita a las nuevas tendencias neoliberales de reducir la escuela a un escenario de aprendizajes más, donde lo que importa es formar en habilidades y destrezas para resolver problemas prácticos en el mercado laboral, por más que se procure que lo hagan con alta capacidad de innovar y de manera flexible. En dirección contraria, los pedagogos proponen una escuela que sea exigente y forme con todo rigor en la comprensión integral del mundo. Eso lo desarrolla muy bellamente Mérieux en ese libro, en el último libro que se llama Pedagogía, necesidad de resistir. Y en este punto se pueden encontrar los argumentos de los antipedagogos con los de los pedagogos, pero se distancian claramente en la defensa de lo que la pedagogía ha propuesto para enfrentar esta tendencia. Hay un llamado en los pedagogos a mirar lo que realmente sucede en la cotidianidad escolar para evitar llegar a conclusiones pesimistas como la de aquellos que consideran que se ha vaciado de todo rigor y exigencia el ejercicio de la docencia y que los jóvenes están expuestos a la mediocridad y la sumisión que la sociedad de consumo les propone. Al contrario, los pedagogos están del lado de quienes defienden lo que hacen muchos maestros y muchas escuelas a través de proyectos y experiencias, exigiendo a los alumnos para que trabajen con sus tareas, fatigándose para acercar a los jóvenes a la cultura, es decir, haciendo pedagogía. Todo esto en medio de la mentalidad que la sociedad mediática ha incorporado en niños y jóvenes, evitándoles la capacidad de concentrarse para sumergirse en una tarea por un tiempo largo y distrayéndose con los dispositivos móviles que rompen todos los rituales escolares. Lo cual muestra lo difícil que resulta hoy la tarea de los maestros y le da más valor que nunca a sus esfuerzos por lograr la mínima atención de sus estudiantes. Lograr la concentración de ellos ha sido siempre una de las razones de ser de la pedagogía. Si se renuncia a ella, quedaría el camino de las sanciones o la medicación. Mérieux, en particular, hace un llamado a reconocer en la historia de la pedagogía los aportes de pedagogos como Jacotot, en El maestro ignorante, Piaget, Dewey, Cousinet, Claparède y Vygotsky. Cito a Mérieux, comillas, todos ellos convencidos de que la firmeza del maestro, la precisión de sus consignas, la riqueza de los materiales que propone a los alumnos y el rigor de su seguimiento son las condiciones indispensables de todo aprendizaje. Cierra comillas. Desde Pestalozzi, pasando por Montessori, no se habría hecho otra cosa que buscar caminos para lograr que las nuevas generaciones logren sentir el deseo de acceder a la cultura en sus más sofisticadas formas de expresión. No sería posible, según lo que la modernidad ha propuesto, que una educación que renuncia a conducir al otro, esto es gobernarlo. Ahora bien, la paradoja que subyace a la pedagogía moderna sería que tal gobierno es condición para poder emanciparse. Mérieux compartiría con Simon y Machelain una perspectiva según la cual la escuela, más que un objeto a transformar desde las políticas educativas o las prescripciones de los teóricos de la educación, sería un invento poderoso, en tanto que logra concederle a los niños y jóvenes un espacio para devenir algo diferente, sin que la sociedad determine su destino.
En torno a ese margen de libertad que proporciona la escuela es que se sustentaría su valor social y asumirían una postura en su defensa frente a las críticas que recibe permanentemente de muchos sectores sociales en representación de los intereses que están hoy en juego. En conclusión, en el debate entre pedagogos y antipedagogos se comparten críticas y propuestas, en algunos casos, en otras se oponen. Pero para nosotros no se trata de ubicar los culpables o los responsables de una u otra idea o de una u otra forma de hacer las cosas. Algunos de los argumentos de los antipedagogos son contundentes, es difícil estar en desacuerdo, por lo que son tan evidentes y reflejan una problemática sensible. Lo que nos interesa no es hacer una crítica interna a la manera de un juicio epistemológico que busca establecer su veracidad. Tampoco hacer una crítica ideológica, ubicando estos juicios en el ala derecha o en otro lugar del espectro político. Más bien se trata de mostrar cómo este debate es expresión, como lo decía al principio, de un momento crítico que está viviendo la escuela, que ameritan ser considerado con cuidado y con paciencia. Pues más allá de todo voluntarismo pedagógico o antipedagógico, en ella están viviendo aún millones de niños, niñas, jóvenes, y se trata de su bienestar. El debate ha de servir para discernir lo que han de hacer, pensando en los estudiantes, primero que todo, lo que han de hacer los maestros y maestras, que están en el ojo del huracán en medio de este debate, así como también las familias, los políticos, los formadores de maestros. ¿Qué podemos hacer? La complejidad del momento y la riqueza del debate es lo que amerita que el campo de la pedagogía siga vivo, planteamos nosotros. Muchas gracias.